seguimos pensando y debatiendo nuestra educación. Estamos en Trama Educativa, en una iniciativa que ya venimos repitiendo de charlar con distintos actores y actrices de la educación, en este caso con Miriam Esquivel Ublich. Ella es licenciada en psicología, docente, fotógrafa y además es la responsable de Pensar en Voz Alta. Buenos días, ¿cómo estás, Miriam? Bueno, buenos días, Adrián. Muchas gracias por la invitación. No, la verdad es que, como decíamos en la previa, formás parte de esa comunidad de la cual nos gusta formar parte también, que conversa, discute, habla sobre educación desde distintas ópticas, desde distintos lugares, con distintas perspectivas y bueno, queríamos charlar contigo para conocerte, para que te conozcan, para que nuestra comunidad también te vaya conociendo y vaya intercambiando los pareceres sobre educación. Bueno, otra vez te agradezco la invitación. Sí, creo que la pandemia también nos empujó un poco, en este caso a Instagram, o en mi caso a Instagram, a ver qué hacíamos con eso que también generábamos para esa nueva escuela virtual y incluso para generar un intercambio, ¿no? de conocimientos sobre herramientas, formas de generar transmisión de contenidos y demás. Vos sos, además de psicóloga, sos docente y me imagino que combinás eso, iba a decir, en el aula. Ahora diría yo en la virtualidad. ¿Cómo lo lográs? Sí, siempre lo destaco porque me parece importante en lo que es el mundo de los docentes resaltar que yo trabajo solo en una institución y creo que eso me da la posibilidad de conocer no solo a los alumnos, porque estoy en diferentes años, estoy en cuarto, quinto y sexto con diferentes materias, sino también poder hacer una lectura mínima con el sesgo que puedo tener por formar parte de la institución, pero hacer una lectura institucional por el tiempo que yo paso en ese cole. Eh, y eso de alguna manera también me permite que vaya conociendo de año a año a ciertos grupos y saber, por ejemplo, por dónde ir o qué programas mirar para generar los contenidos y demás. Y además habilita un espacio que tiene que ver con la escucha, que uno la lleva incorporado. No es que uno anda por la vida siendo psicólogo todo el tiempo, pero hay algo de la práctica de la escucha que en el mejor de los casos y cuando uno se sigue formando, se implementa, y me pasa eso con los adolescentes. A mí me gusta mucho dar clases con adolescentes por eso, porque hay algo de la escucha activa, de poder ir viendo cómo también su identidad, su rol y demás se va desarrollando, que me parece muy interesante. Y no sé si te ha pasado, ¿no? Dar clases a nombres no sé, en Sí, las en el momento, plataformas que utilices. Y ahí la escucha es sí. fundamental. Sí, y eso fue muy lindo con la vuelta a la presencialidad, a este sistema híbrido, que empezar a identificarlos por la voz, de decir, ya sé quién es, Claro. y empezar a hacer unión de nombre y de voz, y después a eso ponerle un rostro, porque una de las cosas que hablábamos mucho con otros profes y otras profes colegas era, bueno, insistir con el tema de la cámara, pero por otro lado, son adolescentes, están en sus casas, hay toda una cuestión alrededor del exponerse. A nosotros nos pasa también, ¿no? En esto de empezar a vernos, empezar a ver cómo gesticulamos, cómo hablamos y demás, qué les pasará a ellos. Y ahí como que yo encontré una situación como intermedia, quizás no ponían la cámara, pero participaban de las instancias, y prefiero eso, ¿no? Que estén en el modo que encuentren y de la manera que encuentren, pero que puedan participar. Y después ponerle a esas voces y a esos nombres un rostro, la verdad que fue muy lindo en esta instancia, ¿no? de presencialidad, como te decía. Claro, bueno, y hacia ese lugar quería transitar también esta presencialidad. ¿Vos qué te encontraste además de los rostros que tenían un nombre y tenían una voz? ¿Qué más te encontraste?
Me pasa, por ejemplo, con cuarto año, que uno tiene, bueno, secundaria básica y superior, y que hay algo ahí también en cuanto a lo cronológico y al desarrollo psicológico, que cambia, ¿no?, de tercero a cuarto, aunque sea mínimo, hay como, vos lo ves un poco más grandes, con otro tipo de actitudes, y si no, el propio sistema lleva a eso, ¿no?, que tengan que tener otro tipo de actitud. Y me pasa, por ejemplo, con cuarto, que noto que es el año pasado, que fue como, siempre digo un año entre paréntesis, no porque no haya existido, sino porque fue completamente diferente, se nota que hay algo de la sociabilidad, o puedo conjeturar, o se me ocurre conjeturar, que hay algo de la sociabilidad, de estar con los pares, de lo que se puede generar en un recreo, de la propia dinámica del aula, que es totalmente diferente a lo que uno puede generar a partir de este tipo de vínculo, de instancia, ¿no?, de Zoom, de cualquiera sea la plataforma, que faltó, o que era necesaria, porque me pasa con las dinámicas, por supuesto, que varían de grupo en grupo, o de burbuja en burbuja, pero se nota como mayor timidez, o algunas cuestiones más infantiles, ¿no?, como si algo de ese tercer año que quedó ahí en la virtualidad se haya trasladado a la presencialidad de este nuevo año, que también entendemos que la disposición de años no deja de ser algo teórico, llevado a cabo desde un marco, y que podría ser totalmente diferente, pero bueno, en esta división de tercero y cuarto, como que, por ejemplo, noto eso, como si algo todavía tuviera que ponerse en juego, desmotivación, a veces también en lo que es el tránsito de la semana presencial a la semana virtual. Es como que en la semana presencial hay algo estructurante ahí, imagino el horario, cuando se marcan los recreos, que es muy colaborador, que se pierde al aparecer la semana virtual, y ahí empieza más como el relax, y no, profe, no vi la tarea, no vi cuando la subiste, que es donde uno tiene que estar todo el tiempo tratando de acompañar, porque el sistema es híbrido, no es ni una cosa ni la otra. Y ahí, permitime que te cambie también de actor o de actriz a ponerte en primera persona. Y para las docentes y los docentes, ¿cómo fue ese cambio de la no presencialidad, es decir, la virtualidad total, a la hibrididad, si existe el término, de estar una semana sí, una semana... En realidad vos estás todas las semanas, ya Claro, yo sea estoy toda la semana, virtual y ya sea presencial. pero en la semana que también estamos, digamos, presencial, tenemos que estar planificando para la virtualidad, porque esa burbuja que está en su casa tiene que tener su actividad, su lectura, su clase, su videíto, o lo que fuera. Lo que notamos, digo, con los compañeros que siempre hablamos, compañeros y compañeras, y es el cansancio, porque si bien el año pasado, y acá también vuelvo a destacar esto, en ningún momento, por ejemplo, en mi caso se dio una irregularidad en el pago de mi sueldo, yo cuento con recursos de conectividad, con dispositivos, en ese sentido no se me hizo complejo, y además, por suerte, contaba con formación para encarar lo que tenía que ver con recursos tecnológicos. Todo eso fue muy amable, pero después el cansancio se generó igual, el desgaste se generó igual, y lo que uno siente es que estamos empezando, nuestro cuerpo nos está empezando a pasar factura, nuestro cuerpo y nuestra cabeza, de lo que fue el año pasado, ¿no? El transitar desde nuestra profesión por una pandemia y todo lo que eso implicaba en educación, pero además como personas, ¿no? Cada uno con las circunstancias que le ha tocado vivir. Y lo que sentimos es eso, como el cansancio, hay como, bueno, nos empezamos a acostumbrar a cuáles son las reglas de juego, y de golpe cambian, ¿no? Claro. Y hay preguntas que todavía siguen siendo eso, que han quedado en el plano del interrogante, hay mucha incertidumbre, bueno, ¿y cómo vamos a terminar? ¿Y va a haber que poner nota numérica? Bueno, no todavía, pero hay que estar preparado para calificar de esta manera. En la institución en la que yo trabajo hay un trabajo por áreas, materias, asignaturas que se acoplan en trabajo por área, entonces también eso implica encontrarse con los compañeros en algún espacio libre de nuestras vidas para poder planificar, lo cual es
maravilloso en plan aprendizaje y enriquecimiento del rol profesional, pero muy desgastante también. Claro. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? ¿O cómo te encontramos? Bien, estoy principalmente o mayoritariamente en Instagram, que es el lugar en que más me siento cómoda, aunque también estoy incursionando a ver qué pasa con TikTok, como @pensar_en voz alta, ¿sí? Si no, si ponen pensar en voz alta, van a aparecer otros usuarios, pero creo que yo soy la única que tiene fotito. Por ahí subo videos diversos, desde contenidos más en plan educativo hasta más psicológicos. Y también estás en radio. Y también, es verdad, gracias Adrián. Sí, los martes hago una columna a partir de las 3 de la tarde en Dixit, es un programa en 0223 Radio, 102.1, también lo encuentran como en la aplicación, que es una columna que se llama Pensar en Voz Alta, tomé el usuario de Instagram, y es hablar de psicología de la vida cotidiana, por supuesto con una seriedad, con un marco teórico que respalde, pero trasladar ciertos conceptos a los oyentes que quieran estar ahí del otro lado. Miriam Esquivel Ublich, muchísimas gracias por la comunicación, por el contacto y por cómo nos abriste la puerta a tu espacio y a lo que tenés para contar. Gracias. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.